Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión tenemos una reflexión titulada Kairos. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra y vamos a ver a qué se refiere la palabra Kairos. Eclesiastés 3:11 es nuestra cita bíblica. Voy a darle lectura nuevamente para que lo tengamos ahí presente. Dice, Dios todo hizo hermoso a su tiempo o en su tiempo. Dice, también puso el anhelo de eternidad en su corazón, o en el corazón de ellos. Dice, aunque no alcancen a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Muy bien, por ahí hace unos meses, estábamos de vacaciones. Hicimos por aquí un viaje, o hicimos un recorrido por ahí desde Viena, en Austria, hasta Alemania. Y queríamos por ahí visitar una ciudad hacia casi al norte de Alemania, no tan al norte, eh, que se llama Dortmund, esta ciudad. Y saben que cuando íbamos por ahí de camino, el trayecto me parece que más o menos iba a durar como unas 7, 8 horas aproximadamente. Y por ahí, como a medio camino, nos avisaron que la parada en esta ciudad a la que vamos a arribar, o la que queríamos llegar, en la ciudad de Dortmund, se había cancelado. Se canceló la parada ahí en esa ciudad. Eh, entonces, bueno, tuvimos que ahí decidir qué hacer, ¿no? Llevábamos algo de prisa, bueno, no prisa, llevábamos como el tiempo medido, así que pues tuvimos que decidir rápido, ¿no? Porque justo cuando nos enteramos de esto, estábamos ahí en una parada en una estación y decidimos bajar de ahí, ¿no? Bajar del tren. Eh, Fui a preguntar por ahí a una oficina de información, explicar lo que había sucedido y por ahí nos entregaron un nuevo itinerario de viaje, ¿sí? Dije, bueno, tienes que cambiar obviamente tu ruta, tienes que tomar otro camino, pero vas a llegar, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez, ¿no? Como a iniciar otro viaje y, y comenzamos, ¿no? El recorrido. Llegamos a otro lugar que se llama Hannover y ahí teníamos que tomar o sea, tenías que transbordar, te tenías que bajar, tenías que tomar otro tren y cuando llegamos ahí, estábamos por ahí esperando que saliera el siguiente tren que íbamos a tomar, pero no aparecía en ninguna de las pantallas, ¿no? No supimos al final ni qué pasó, porque parece que ya se había ido el tren, o no recuerdo qué pasó. Total que, pues ya era hora, ¿no? De que se anunciara esa salida y no estaba ese tren, no existía. Así que nuevamente, pues vamos a preguntar, para ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué tren tomar para llegar hasta nuestro destino? Y por ahí nos indicaron otra ruta, otra vez. Súbanse a tal tren, ¿no? Y ahí vamos otra vez, ¿sí? Hacia otro lugar. Si no me equivoco, ese lugar se llamaba Bielefeld. Y de ahí, volver a tomar otro, eso fue una odisea, ¿no? Llegamos a otra ciudad que se llamaba, de ahí a otra que se llamaba Hamm. Y en esa ciudad, eh, nuevamente preguntando, ¿no? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Para llegar a este lugar? Y nos dijo por ahí un empleado del tren, dijo, ¿sabes qué? Mira,
tienes que tomar ese autobús. Señaló por ahí un autobús. Toma ese autobús y te va a acercar. Dice, no te va a llevar hasta donde quieres ir, pero te va a acercar. Y bueno, pues ahí vamos en el autobús. Nos llevó a otro lugar, ya más cerca todavía de donde íbamos. Y cuando llegamos a este lugar, había algunas opciones ahí para llegar, ¿no? Hasta Dortmund había tren, había autobús, me parece. Y pero resulta que el tren me parece que no había todavía llegadas por allá, no había cómo llegar en tren. La otra el autobús, pero el autobús se tardaba mucho, hacía mucho tiempo. Entonces, pues también tuvimos que decidir, ¿no? Porque esto se va a tardar tanto tiempo, nosotros queremos llegar antes, lo teníamos pensado, planeado llegar antes. Y dijimos, bueno, la última opción, la más viable es tomar un taxi, ¿no? Ya estábamos ahí cerca, como a 20 minutos, ya muy cerca. Y dijimos, pues un taxi, ¿no? Aunque salga un poco caro, por ahí preguntamos el costo, si salía algo caro, pero dijimos, bueno, pues vamos ya a intentarlo, ¿no? Pero resulta que, cuando le preguntamos por ahí al taxista si aceptaba pago con tarjeta, dijo, no, no, dice, tal vez mi compañero, y vamos con otro taxista y me dice, tampoco. Dice, bueno, sí aceptamos, pero pues ya está en la noche, ahorita todavía no. Como que de ciertas horas en adelante aceptaban tarjetas. Entonces no había forma de llegar hasta nuestro destino, ¿sí? Eh, Fue algo desesperante esta situación, porque algo que se había planeado para cierto periodo de tiempo, les digo, yo creo que unas 7, 8 horas, pues ya se había alargado, ¿no? Bastante, y todavía no podíamos llegar a nuestro destino, ya habíamos recorrido prácticamente todo el país y no podíamos llegar, ¿no? A donde íbamos. Era una ciudad importante de Alemania y no había cómo llegar, era algo muy extraño, ¿no? Les digo, fue algo desesperante, frustrante, eh, que nos puede, no sé, entristecer o estresar, etcétera, porque a nadie nos gusta esperar, y en esta sociedad en la que vivimos menos, ¿no? Si antes era difícil esperar, ahora es más, ¿no? Porque ahora todo lo tenemos al alcance, en cuestión de segundos obtenemos lo que deseamos, ¿sí? Si quieres comida, si quieres información, si quieres hacer una compra, todo se hace al instante. Entonces, no estamos acostumbrados a esperar, ya, ¿sí? Así que aparte, nosotros los seres humanos tenemos un aparatito que, por el cual nos regimos, ¿no? Casi todos. Hay gente que no lo toma mucho en cuenta, pero la mayoría, ¿sí? Nos regimos, ¿no? Por este aparatito que ven ustedes en pantalla, los relojes, ¿verdad? Que nos miden el tiempo. Y bueno, dice por aquí que nosotros, dice, medimos las horas y días a través ¿de qué? ¿Cómo lo hacemos? Dice aquí, a través de minutos y horas, ¿sí? Y a este concepto, ¿sí? Se le llama cronos, una palabra griega. Es la forma en la que los seres humanos medimos el tiempo, ¿sí? Y pues todos estamos relacionados, o la mayoría, ¿no? Les digo, hay gente que sí no lo toma en cuenta para nada, ¿no? El reloj, pero la mayoría de los seres humanos vivimos esclavizados a esto, ¿no? Este, con el tiempo encima, como decimos, ¿sí? Donde tenemos que realizar ciertas tareas durante un periodo de tiempo, tenemos compromisos a tales horas, etcétera, ¿no? Así nos regimos. Eh, Así que les digo, este viaje fue un poco estresante, ¿no? Porque todo se salió de control, se salió del tiempo que se tenía pensado, ¿sí? Había por ahí un
un evento al que queríamos llegar, entonces tenía que ser a ciertas horas, ¿no? Entonces, no contábamos con que, con estos, ¿cómo se puede decir? Imprevistos, ¿no? Y aparte de que son, por allá en aquel país hay un serio problema con el tiempo, en la cuestión de estos transportes, ¿sí? De los trenes, hay muchos retrasos, cancelaciones de salidas, etcétera, como nos pasó. Entonces todo eso te desconcentra. Yo me acuerdo que veía por ahí algunas personas también algo desesperadas porque querían llegar a ese lugar donde nosotros íbamos y tampoco podían, ¿no? Y tenían compromisos de trabajo, ¿sí? Especialmente de trabajo. Yo iba de viaje de placer, ¿verdad? Pero gente que tenía compromisos de trabajo, o sea, es algo todavía más estresante, creo yo. Este, y muchas personas de estas pues se enfrentaban a esta situación continuamente porque ahí se estaban quejando, ¿no? En estas oficinas de información dicen, es que siempre es lo mismo, no sé qué decir, ¿no? Por ahí enojados. Eh, entonces, pues nos gusta, creo que a todos, ¿no? Nos gusta pues tener control sobre el tiempo, ¿no? Sobre nuestro tiempo y es algo desesperante cuando no puedes hacer nada, ¿no? Así que, bueno, esta es una de las formas o la forma en la que nosotros medimos el tiempo. El concepto que utilizamos, les digo, es una palabra griega que la llamamos cronos. Y saben que existe otra palabra en relación al tiempo, pero que no tiene mucho que ver con nosotros, ¿sí? Es la forma en la que Dios mide el tiempo. Y es el título de nuestro tema de esta tarde. Dice aquí, Dios, a diferencia de nosotros, no se mide por nuestra hora, ¿sí? Sino por la de Él. Es decir, los relojes que nosotros usamos no son como el que Dios utiliza, ¿sí? Dice, su tiempo se denomina, ¿cómo dice? Kairos, otra palabra griega. Dice, este es el tiempo perfecto de Dios. O sea, no tiene nada que ver con la forma en la que nosotros medimos el tiempo. Y aquí, pues, entramos en un conflicto, ¿sí? Porque tenemos, o sea, Dios y nosotros tenemos formas muy diferentes de percibir, ¿verdad? El tiempo. De manera que muchas veces, pues esa diferencia, perdón, choca, ¿sí? Choca en nuestros conceptos, en nuestros planes, en lo que queremos, ¿no? En nuestra vida. Eh, en Génesis, en el capítulo, déjenme les digo, por aquí tengo mal esa cita. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Génesis. Es en el capítulo 15. Sí, es en el capítulo 15. Vamos a aquí corregirles. Génesis 15. Ahí se me barrió aquí este numerito. Génesis 15 del 1 al 5. Vamos a leer. Hay una historia aquí que todos ubicamos, creo. Dice lo siguiente el texto. Dice, después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión. Y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera. Y Abraham le respondió, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? O sea, dice, siento que no tengo hijos. Dios le está prometiendo aquí un galardón, una recompensa grande, pero Abraham le lanza ahí como un anzuelo, como decimos, a Dios, como queriéndole insinuar algo, ¿sí? Así como sin querer queriendo, ¿no? Le dijo, oye, pero ¿qué me puedes dar? Dice, yo no tengo hijos. Es decir, Abraham lo que le estaba pidiendo a Dios era que era un hijo. O sea, como que Abraham dijo, bueno, antes de que me digas otra cosa, yo quisiera que me dieras un hijo. No se lo dijo así tan directamente, pero como decimos, le lanzó una indirecta, ¿no? A Dios. Dijo, no tengo hijos, el mayordomo de mi casa, dice, es Eliezer. O sea, como diciendo, pues es lo más parecido a un hijo que tengo.
Eliezer, y agregó, dice, mira que no me has dado prole, ya aquí ya fue más directo, ¿no? Dice, y mi heredero será un siervo nacido, en mi caso, o sea, dice, al último, él se va a quedar con todo, lo voy a heredar, pero él no es mi hijo de sangre, ¿no? Y entonces Dios le responde, no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero. Y lo sacó afuera y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Y agregó, así será tu descendencia. ¿Qué les parece esa promesa de parte de Dios? Bueno, pues todos la hemos escuchado, ¿no? La conocemos. Eh, Le promete un hijo. El problema con esta familia no era tanto por lo que le estaba prometiendo Dios, sino que se veía complicado, casi imposible esto, ¿sí? Porque la esposa de Abraham no podía tener hijos. Era una mujer estéril. Y aparte, comenzó a correr el tiempo, o sea, a partir de que Dios le promete esto a Abraham, empiezan a pasar los años y parecía que Dios se había olvidado de eso, ¿no? Eh, ya no le mencionaba nada al respecto y Abraham pues desesperado, pues, ¿cuándo irá a pasar esto? Ya me estoy haciendo viejo, mi esposa y aparte tenía un problema eh, de esterilidad, lo cual hacía que esta situación pues se empezara a poner ya, se viera imposible y se empezaba a poner tensa la situación en su familia, ¿no? Y nosotros sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, Abraham intentó solucionar esto, bueno, esta pareja intentaron solucionar esto, ponerle un remedio a ese, pues ese anhelo que tenían y sabemos que hubo consecuencias graves en su familia, pero finalmente, después de algunos años, recibieron la respuesta a aquella plegaria, a aquel deseo y a esa promesa que Dios les había hecho. Aquí el problema fue que Abraham y Sara se estaban eh, pues rigiendo por el reloj humano, ¿sí? Ellos estaban contando los días, los meses, los años, y obviamente pues al ver que nada pasaba, pues ellos empezaron a tambalearse, ¿no? En su fe, en su confianza en Dios, eh, y eso es natural de todos los seres humanos, ¿sí? Porque les digo, nosotros vivimos atados al tiempo, al reloj, ¿sí? Y a veces lo que no hacemos en cierto tiempo, a veces ya no hay oportunidad, ¿no? Entonces Abraham, desesperado, pues intentó, eh, pues, echarle la mano a Dios, ¿no? En cuanto a este asunto. Entonces, qué complicado, ¿no? Es esto. A veces juzgamos cuando leemos estas historias, nos decimos, ay, qué desesperado. Si Dios ya le había prometido, qué, qué ansioso Abraham o Sara, ¿no? Y qué tontos al pensar que podían ayudar a Dios en esto. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? Seguido. Les digo, es fácil, ¿no? Hablar. Eh, pero imagínense la tristeza, la desesperación que ellos sintieron para que hayan hecho lo que hicieron, ¿sí? De tal manera que, bueno, aquí lo que queremos destacar es esto, ¿no? Cómo nosotros percibimos el tiempo muy diferente a Dios. Dios les hizo una promesa, no les dijo cuándo iba a pasar esto, y ahí estuvo el problema para ellos. Pero Dios ya había determinado lo que iba a hacer. Dijo, yo les voy a dar un hijo. Entonces, eh, cuando nosotros leemos la historia de Abraham, nos damos cuenta de que Dios cumplió su promesa, ¿sí o no? Y alguien puede decir, bueno, pues sí, pero se tardó mucho, pero sí, porque esperó, pues varios años, ¿no? El cumplimiento de esa promesa, así que podríamos decir que, pues, que se tardó mucho, o sea, fueron aproximadamente 25 años de espera, imagínense eso.
Les digo, a nosotros no nos gusta esperar una hora o nos gusta esperar, no sé, 10, 15 minutos a alguien. Por ejemplo, cuando tenemos una cita, que tenemos una reunión con alguien y ya se tardó 15, 20 minutos, pues muchas veces decimos, ahí para la otra. Se cancela y luego nos pondremos de acuerdo porque no nos gusta esperar. Aquí la espera de Abraham fue de aproximadamente 25 años, ¿sí? Pero sabemos que Dios cumplió esa promesa. Y aquí la pregunta es si se tardó Dios. Podríamos decir que sí, ¿no? 25 años, pues claro que se tardó, pero lo que no sabemos es que Dios tenía un plan, Dios había determinado algo y simplemente sucedió cuando tenía que suceder, ¿sí? No en el tiempo de Abraham, no en el reloj de Abraham, porque ahí sí, pues había tardanza posiblemente, ¿no? En el reloj de Dios todo sucedió en el tiempo que tenía que pasar, así de fácil, ¿no? Eh, vamos a 2 Samuel 5:3, vamos a leer por ahí otra cita, y vamos a hablar aquí de otro personaje, del cual estuvimos estudiando no hace mucho tiempo. 2 Samuel 5:3. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo, alguien que lo tenga por ahí ya a la mano, que nos lo comparta. 2 Samuel 5:3. Segunda de Samuel ¿Yo? 5:3. Sí, adelante. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ok, aquí nos está relatando un acontecimiento muy importante, ¿sí? Sobre todo en la vida de David. Y bueno, también para el pueblo de Israel fue un momento muy, podemos decir, pues sí, importante, ¿no? Muy clave en su historia, el ungimiento de David como rey. Y es algo, ¿cómo podemos decir? Pues sí, un evento así grande, importante, que se tardó muchos años en cumplirse, ¿sí? Dios había ungido a David, ustedes recuerdan, cuando era prácticamente un niño, ¿recuerdan? Por allá en el libro anterior, en 1 Samuel, en el capítulo 16, me parece, nos relata la historia donde Samuel va a buscar por ahí a un sustituto de Saúl y visita la casa de Isaí y empiezan a desfilar ahí sus hijos, ¿verdad? Porque Dios le había dicho, ahí está el próximo rey. Y empiezan a desfilar ante él los hijos de Isaí. Samuel ve cualidades en algunos de ellos que él se imaginaba, ¿no? Cuando los veía decía, parece que este va a ser, ¿no? Y Dios los iba descalificando a todos hasta que llega el último hijo, que era David, el más pequeño. Cuando ya parecía que ya se habían acabado los hijos, todavía le dice, el padre le dice, todavía queda uno más, ¿sí? Pero como que decían, pero ese no creo, ¿no? Dice, pues, está muy pequeño, es pastor de ovejas, a este no le interesa mucho la cuestión de ser rey, ni de la política, ni nada de eso. Pero Samuel dice, pues vamos a conocerlo, porque parece que ningún otro ha escogido Dios. Y cuando llegan ahí, pues Dios le dice, este es, ¿sí? Este chico es, y lo unge por rey. Pero les digo, era un niño prácticamente, pero Dios ya lo había elegido a él como rey. Sin embargo, eh, el reinado no estuvo en sus manos, ¿sí? Hasta después de mucho tiempo, y conocemos toda la travesía de él, ¿no? Lo que fue su vida, su experiencia, incluso como que a partir de ese momento, ¿no? Cambió totalmente, de un giro su vida a partir de que Dios lo elige como rey.
empieza él a, lejos de empezar a recibir como beneficios, ¿sí? Parecía todo lo contrario, parecía que lo habían maldecido, ¿no? Con esa unción. Y empieza a meterse en un montón de problemas, ¿sí? Sin quererlo él, empieza a huir por su vida y se la pasó así en esas situaciones alrededor de unos 15 años, ¿sí? Aproximadamente. Y cuando leemos este relato, también podríamos decir, ay, pues imagínense cómo se sentía David, ¿no? Cuando, o sea, huyendo casi como un animal, ¿sí? De sus cazadores. Y alguna vez yo imagino que él se ha de haber preguntado, bueno, pues ¿qué Dios no me ungió como rey? O sea, ¿por qué estoy pasándola así? Eh, Así que bueno, fueron años y años de espera. Hasta que llegó este momento que acabamos de ahorita de leer, que en 2 Samuel capítulo 5 dice que fue ungido por rey de todo Israel. Primeramente lo ungieron por allá como rey, Dios lo escogió, lo apartó, ¿sí? Dijo, tú vas a ser el siguiente rey. No le dijo cuándo tampoco, ni le dijo, sabes que a partir de ahorita ya eres el nuevo rey. Tampoco le dijo así. Y él lo entendió y tuvo que ser paciente, tuvo que esperar. Les digo, algo que es complicado para nosotros, ¿no? Los seres humanos, que tenemos el relojito ahí, ¿no? En nuestra mano, corriendo, ¿no? Sin detenerse. Y cuántas veces se preguntaría él, o sea, ¿en qué momento llegará el cumplimiento de esa promesa? O tal vez Dios ya se olvidó, o me engañó, o no sé qué hizo, ¿no? Pero no pasa nada. Parece que todo en su vida estaba de cabeza ahora. Y hasta que él tenía 30 años, ustedes recuerdan por ahí, recibe el cumplimiento de esa promesa. Y cuántas veces también nos pasa así a nosotros en la vida, ¿no? Cuando eh, perseguimos un objetivo en la vida, ¿sí? Que consideramos un logro, ¿no? En nuestra vida, y se tarda eso, ¿no? Y tenemos que esperar, y a veces las cosas se complican, y a veces hay que hacer pausas en ese trayecto, y a veces tenemos que retomar más adelante, etcétera, y esos proyectos se van pues ahí aplazando hasta que se cumple, ¿sí? En el mejor de los casos. Se cumple, se logra eso, pero siempre hay una espera, hay una lucha, hay complicaciones, hay obstáculos. Normalmente en nuestra vida no obtenemos las cosas, pues así como por arte de magia, como aquella historia, ¿no? De Aladino, donde frotas una lámpara y pedías un deseo y se cumplía, ¿no? Así no es la vida. Entonces aquí hay que esperar, hay que ser pacientes, hay que esforzarse, hay que luchar, hay que confiar en Dios, ¿sí? O sea, es una, como podemos decir, una colección de muchas cosas, ¿no? Que tenemos que adquirir en el camino, en la marcha. Y bueno, aquí vemos también cómo Dios cumplió su promesa. Dios le dijo un día a David, tú vas a ser el siguiente rey. Y así pasó, pues sí, porque no hubo otro antes que David, ¿sí? Ya después de que Saúl muere, no hubo otro rey, o sea, David fue el siguiente, todo se cumplió como Dios lo dijo. Pero tampoco Dios le dijo cuándo. Y les digo, ahí es donde empezamos a chocar, ¿no? Con la forma en que Dios ve y mide el tiempo y la forma que nosotros lo hacemos. Nos desesperamos, podemos perder la fe en Dios, la confianza en Él, podemos dudar, podemos desesperarnos, podemos entristecernos, renegar, un montón de cosas, ¿sí? Pero finalmente llega, porque cuando Dios promete algo, sucede, ¿sí? Cuando Dios te dice, yo te voy a bendecir de esta u otra manera. A veces no dice cuándo, ¿sí? Y les digo, eso es lo que a nosotros nos pone mal, ¿no? Muchas veces. Y a veces hacemos lo que Abraham, ¿no? Decimos, bueno, pues como Dios parece que ya no se acuerda de esto, pues tengo que hacer algo yo, decimos, ¿no? Para lograr eso que deseamos, aquel sueño, aquella meta, y muchas veces metemos la pata también como Abraham, ¿sí?
y complicamos las cosas al perseguir nuestros objetivos, nuestros sueños, ¿sí? Esto a lo mejor le puede pasar a alguien que está o que le ha pedido a Dios, por ejemplo, por una pareja, ¿sí? Y Dios le querrá dar una pareja a esa persona, sin duda, ¿sí? Pero lo va a hacer cuando Dios lo haya determinado, y entonces como empieza a pasar el tiempo y empezamos a sentirnos que se nos va el tren, como decimos, pues muchas veces decimos, no, pues ya agarro lo que sea, ¿no? A la primera que se me atraviese o al primero que se me atraviese, el primero que se deje, con ese me caso, ¿sí? Y las cosas se complican, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos aquí nuevamente en la vida de David cómo Dios cumple fielmente sus promesas en su momento, en su tiempo, como dice por ahí el texto que leímos al principio. En Juan 11, vamos a ver esta historia. Juan 11 del 1 al 7, en el Evangelio de Juan, tenemos otra historia por aquí también muy conocida por la mayoría. En Juan capítulo 11 nos habla de una situación, esta tenía que ver con salud, ¿sí? Ahorita vimos una cuestión de familia, de una pareja que no podía tener hijos. Acá en el caso de David, pues algo, una promesa también, un logro, un objetivo en su vida que se tardó años, unos 15 años en llegar. Aquí, una cuestión de salud, y era una cuestión grave también, ¿sí? Como muchas veces también experimentamos en nuestra vida, ¿no? Dice el texto, en el versículo 1 dice, y entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro, que todos sabemos que era un buen amigo de Jesús, ¿sí? Él vivía en Betania, dice, la aldea de Marta y su hermana María. Y María, hermana de Lázaro, dice, era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues sus hermanas, a decirle a Jesús, Señor, aquel a quien amas está enfermo. Podemos decir que era pues, su amigo, su mejor amigo. Y le dicen, oye, y le dicen esta frase, a quien amas, porque ellas sabían que era una persona importante para Jesús, ¿sí? Y en ningún momento ellas dudaron de que pues, iba a ir a acudir al instante prácticamente. Ellas sabían de lo que Jesús podía hacer por él, confiaron en él, y aparte, bueno, como todo ser humano, ¿no? O sea, cuando estamos en una situación así de este tipo, pues acudimos a los seres queridos, ¿no? Jesús pues era una persona allegada a ellos, aparte de lo que podía hacer, ¿no? Para ayudar. Dijeron, pues vamos a avisarle a Jesús, ¿sí? O sea, Jesús lo quiere mucho a mi hermano, hay que avisarle. Y que está muy grave, o sea, no sabemos cuánto nos dure, hay que avisarle. Le mandan llamar a Jesús, dice, y el versículo 4 dice, y al oír Jesús esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. O sea, los quería mucho, o sea, eso era cierto, y ellos lo sabían, esta familia lo sabía, y aquí lo aclara, ¿no? Y aquí lo que nos puede sacar de onda, como decimos, es la respuesta de Jesús, ¿no? Prácticamente les dice, miren, tranquilas, no es nada grave. Les dijo, no es de muertes, tranquilas. Ellas obviamente veían a su hermano, estaban con él, y esta respuesta de Jesús pues las desconcertó un poco, ¿no? Dice, sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Rápidamente alistó sus cosas y se fue en busca de su amigo, porque tal vez ya no lo alcanzaba con vida. ¿O qué hizo? Dice en el versículo 6, dice, se quedó 2 días más en aquel lugar. O sea, parecía que no le importaba lo que le habían dicho.
les responde algo a las hermanas o les manda a decir a las hermanas, pues que tranquilas, ¿no? No se asusten. Tampoco les dijo, bueno, voy a ir enseguida, espérenme por ahí, voy a llegar tal día o dentro de tales horas, ¿no? O voy a salir de inmediato. No les dijo nada de eso tampoco. Nada más les dijo que, pues, tranquilas, ¿sí? Y Jesús se queda en aquel lugar otros 2 días. Y sin duda también sus seguidores, sus allegados, sus discípulos, estaban un poco desconcertados, comentando entre ellos tal vez, porque decían, oye, pero pues, ¿qué es su amigo? ¿Qué estamos haciendo aquí? No deberíamos de ir a acompañarles, deberíamos ir a buscarle, debería Jesús de ir a sanarlo, pero no pasó nada de esto. Y dice en el versículo 7, después dijo Jesús a sus discípulos, volvamos a Judea. O sea, no nada más se quedó ahí, sino que fue a otro lugar. O sea, ya estaban ahí, se pasaron 2 días ahí donde estaban, y no dijo Jesús, bueno, ahora sí vamos a buscar a Lázaro, ¿no? Dijo, vamos a Judea. Algo bien, bien extraño, ¿no? Nos podría parecer. Nosotros conocemos también el resto de esta historia, y podríamos también decir de las hermanas, porque se acuerdan que finalmente cuando Jesús decide ir, pues bueno, ya era demasiado tarde, Lázaro había fallecido, las hermanas estaban un poco, bueno, tristes, ¿sí? Pero aparte un poco sentidas, como decimos, con Jesús. Y le reclamaron y le dijeron, oye, es que si hubieras venido cuando te dijimos, tal vez no había sucedido esto. Ahorita ya, ¿para qué vienes? Prácticamente le dijeron. Eh, Podríamos decir que también esta familia, pues, le faltaba fe, ¿sí o no? Porque, pues, les digo, es fácil, ¿no? Cuando leemos las historias decimos, ay, qué ingratas estas mujeres, ¿no? ¿Por qué le reclaman a Jesús? Que no sabían quién era Jesús. Pero eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿qué hacemos? También le reclamamos a Dios y le decimos, ¿por qué permites esto? ¿O por qué permitiste que sufriera esto, que me pasara esto, o este contratiempo, esta enfermedad? Y hacemos lo mismo exactamente, ¿sí? Cuando sentimos que Dios no hace nada, que Dios se tarda para ayudarme. Eh, y bueno, lo que no sabían era lo que iba a pasar, ¿no? Y Jesús les dijo que esto que iba a suceder era para gloria de quién, de Dios. Y sabemos por qué, ¿no? Porque Jesús le devuelve la vida a Lázaro de una manera así fuera de serie. Ya tenía 4 días de muerto, y esto era algo, pues, increíble, ¿no? Que alguien volviera a la muerte después de tantos días, ¿no? De haber perdido la vida. Eh, Dios actúa, ¿sí? En base y de acuerdo a su tiempo en el que Él se rige, ¿no? O sea, Él no toma en cuenta nuestros relojes. Él no se mide por nuestras horas, por nuestros minutos, ni se presiona como nosotros, nos estresa por eso. A nosotros sí nos preocupa, nos estresa el correr del tiempo. Pero no sucede así con Dios, y ese para nosotros es un problema. Eh, Cuando leemos estas historias, pues decimos, ay, qué faltos de fe, qué desconfiados, qué incrédulos, etcétera. Pero a nosotros nos pasa lo mismo en las situaciones que enfrentamos, ¿no? Día con día. Eh, Vamos a ver aquí esta cita en Gálatas 4, del 4 al 5, fíjense bien lo que dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los hombres que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí tiene un título, ¿verdad? Nuestra diapositiva dice la puntualidad de Dios. Nosotros creemos que Dios es puntual. A lo mejor ahorita todos decimos que sí, sí es puntual Dios. Pero en nuestra vida, yo estoy seguro, si ustedes hacen memoria o analizan las situaciones que puedan estar viviendo,
Y estoy seguro que muchos vamos a decir, no, no es muy puntual, Dios. Dios se tarda. Y si nosotros les preguntásemos a María, le preguntásemos a David, a Abraham también, probablemente nos dirán eso, ¿verdad? Pues sí, se tardó algo Dios para cumplir su promesa. ¿Cuánto se tardó Dios para cumplir esta promesa que nos dice aquí en Gálatas? ¿Cuánto? ¿Saben cuánto fue? 4,000 años. Y desde el primer bebé que nació aquí en la tierra, sus padres pensaron que la promesa se había cumplido. Dijeron, aquí está el Redentor. Nada. Y seguían naciendo bebés. Y cada mamá tenía esa ilusión, ¿sí? De que su hijo fuera el Salvador del mundo. Y pasaron 100 años, 200 años, 300, 1000 años, 2000 años, 3000 años, nada. Y sabemos, nos damos cuenta también, cuando leemos la historia, que la gente fue perdiendo, los que creían en esta promesa también fueron que perdiendo un poquito la confianza y la fe en Dios. Algunos ya ni siquiera se acordaban de esto, ni sabían más. Porque la gente dijo, pues no, quién sabe qué pasaría. Y cuando se cumplió la promesa, también sabemos que muy pocos la recordaban y sabían de esa promesa. ¿Se acuerdan? Pero dice aquí Dios que, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, sucedió. Es decir, Dios había determinado un tiempo, un día, un año, un mes, una fecha. Y se cumplió cuando Dios lo había dicho. ¿Sí? El problema es que nosotros, les digo, pues medimos también las promesas de Dios pues, con nuestros relojes. Y es algo incompatible. ¿Sí? O sea, no se puede hacer eso. Medir las promesas de Dios con nuestros relojes. Porque muy probablemente muchas veces Dios determinaba un tiempo, decía, dentro de tanto tiempo, pero aún así era demasiado para el ser humano. Y recordemos, o sea, por ejemplo, cuando Dios dijo, hasta que pasen 2300 días, tardes y mañanas, ¿se acuerdan de esa profecía? 2300, pues, ¿qué ser humano alcanzó a ver el cumplimiento de esa promesa? Bueno, o sea, de los que la habían escuchado en un principio, ¿no? ¿Sí? Tampoco, cuando se hizo la promesa a Adán y a Eva del Salvador, ellos tampoco la vieron. Ni la siguiente generación, ni la siguiente, ni la siguiente. Porque aunque Dios haya dado un tiempo, una fecha, pues no había ser humano que alcanzara ese tiempo, o ese tiempo de vida. Así que es complicado para nosotros, pues, entender a Dios en ese sentido. ¿Sí? Pero de que Dios es puntual, porque aquí Dios dice, Dios puso una fecha y se cumplió. El día, la hora, mes, que Dios había dicho, se cumplió. Y vino Jesús. Y estamos también a pocos días, ¿verdad?, de celebrar ese acontecimiento, de esa promesa, ¿sí?, que hizo. Y nosotros ya vimos el cumplimiento de eso, o lo sabemos que sucedió. El Salmo 37, versículo 7, nos dice por ahí David que nosotros no debiésemos de impacientarnos. Cuando vemos, dice por ahí, que otros prosperan. ¿Se acuerdan de esas frases? Y lo dicen muchos salmos, David. Dice, no debiésemos de impacientarnos por ver que el vecino está prosperando. Y esto es algo que nos sucede también, pues a todos, ¿no? Vivimos en una sociedad también que nos exige, nos presiona en muchas áreas, ¿no?, de la vida. Y empezamos, o sea, por lógica, empezamos como a compararnos con otros, ¿sí? Con lo que ha logrado el vecino, el amigo, el hermano, etcétera, ¿sí? Y decimos, ¿cómo él ya logró esto?
o cómo este logró a tal edad logró hacer esto y yo no. ¿Les ha pasado eso? ¿Y por qué él tiene esto y yo no? ¿Y por qué esto? Y luego la sociedad me presiona y dice, oiga, ¿y usted para cuándo se casa? Oiga, ¿y usted esto? Y yo, ya se le está pasando el tren, dice, en cuanto al tiempo, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Y tienes tantos años y no has hecho una carrera, y tienes tantos años y no tienes una casa, un carro, no tienes una pareja, ¿no? Sí, o sea, es presión, ¿sí? Presión social. Eh, Algo que nos afecta de alguna u otra manera, ¿sí? Porque siempre estamos como compitiendo, como ustedes ven aquí en la imagen, compitiendo con otros, tratando de alcanzarlos, tratando de vivir, de ganar, de obtener lo que tienen los demás, ¿sí? Lo que tiene el vecino, lo que tiene mi amigo, lo que tiene mi familiar, etcétera, ¿sí? Entonces vivimos así, pero hay algo que nunca hemos, o la mayoría de los seres humanos no hemos entendido, ¿sí? Y aquí les voy a poner una frase interesante. Miren, nos dice este pensamiento, un autor anónimo dice que el examen más difícil es la vida, ¿sí? No el examen de la universidad ni del doctorado, ¿no? Dicen que es el examen de la vida, es el examen más difícil que tenemos que afrontar. Y nos dice aquí la frase, dice, muchas personas pierden el tiempo tratando de copiar la vida de otros, ¿sí? De vestirse como el otro, de obtener lo que tiene el otro, ¿sí? Luchando, ¿no? Por obtenerlo, porque muchas veces ni lo logramos, pero pues luchamos, ¿no? Por igualar, por competir con la gente, ¿no? Y nos sentimos mal cuando el otro tiene y yo no. Cuando el otro le llegó esa bendición y a mí no me ha llegado, ¿sí? Puede ser que terminaste una carrera y ves que otros compañeros tuyos ya tienen un trabajo y bien pagado y están independizándose y están ganando bien y se están haciendo de un carro, una casa, etcétera, y tú no, y estudiaste lo mismo que ellos, es más, te sacabas mejores calificaciones que ellos y a ti no te ha llegado ese trabajo. Y empezamos a estresarnos, a desesperarnos, a reclamarle a Dios, ¿sí? Dice aquí, tratamos de copiar la vida de otros. Dice, y reprueban en este examen. ¿Por qué? Dice, porque no entendemos que cada examen viene con preguntas diferentes. ¿Les pasó eso alguna vez en la escuela? Que querían copiar o alguien les quería copiar, pero resulta que los exámenes venían con preguntas diferentes o ejercicios diferentes, pues ni cómo hacerle, ¿no? Y alguien comparó esto a la vida, ¿sí? Es decir, todos somos diferentes. Entonces, es muy tonto pensar, ¿sí? Que tengo que vivir al ritmo de los demás. Pero eso es lo que nuestra sociedad nos exige. Y ahorita comentaba, ¿no? Te dicen, es que a cierta edad tú ya debes de tener esto, debes de haber logrado esto, debes de hacer esto a tal edad. Y si no lo haces, pues estás medio mal, ¿no? O algo te está fallando, o hay algo que anda mal en tu vida porque la mayoría lo consigue a tal edad, por ejemplo, ¿sí? Tu carrera, tu pareja, lo que sea, ¿no? Un trabajo. Y nos empezamos a sentir mal, nos afecta en nuestra autoestima, en nuestra identidad, y es un problema, ¿no? Pero dice aquí, aquellos que logran entender que no son iguales a los demás, ¿sí? Que las bendiciones de Dios van a llegar a ti de manera especial, ¿sí? Y en su momento, y no tienes tú por qué estarte comparando con los demás, ni estarte exigiendo para obtener las cosas que los demás obtienen a cierto tiempo de su vida, ni sentirte mal, ¿sí? Porque todos somos diferentes. Dice aquí que nuestra vida es un examen que tiene preguntas diferentes, a las del amigo, las de tu compañero, del trabajo, de la escuela, de la iglesia, de tu familia. Entonces, no, pues no se puede, ¿sí? No se puede que exigir lo mismo para todos. Y Dios, como sabe que todos somos diferentes también, porque Él nos hizo así, pues obviamente Él tiene planes
para cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Pues diferentes también. Porque somos diferentes, ¿sí? Si no, imagínate todos iguales, como robots, sería algo triste, ¿no? Entonces todos para Dios somos especiales y Dios tiene planes especiales para cada uno. Y eso tenemos que entenderlo. Y aquí, en la cuestión del tiempo, pues es lo mismo, porque les digo, nosotros medimos el tiempo diferente, ¿no? Y decimos, ay, no, pues yo ya tengo tantos años y no tengo el trabajo que tiene mi amigo. ¿Por qué? Y le decimos a Dios, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Y por qué a él sí le das hijos? Decía Abraham, ¿no? Y Sara, porque otra gente sí puede y nosotros no podemos tener hijos. ¿Y por qué el otro sí logra y yo no? ¿O por qué él lo logró tan rápido y yo me he esforzado por mucho tiempo, por años, por meses, y no lo consigo? Pero debemos entender que para empezar que somos diferentes, ¿no? Y que Dios mide el tiempo muy diferente a como yo lo mido, ¿sí o no? Y entonces, si logramos entender esto, nuestra vida debe de ser diferente, ¿sí? Más llevadera, más feliz, más agradable, y no como cuando estamos tan presionados, ¿no? Por obtener, por conseguir, por el tiempo que ya se nos está yendo, decir, no, es que yo estoy más para allá que para acá, decimos uno. Cuando se nos pregunta acerca de algunas metas, no, pues yo ya estoy más para allá que para acá. ¿Sí? Pero no recordamos que Dios tiene planes, Dios tiene su tiempo también de manera especial y nos trata a cada uno de manera especial. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, Dios le entregó el reino a Saúl casi al instante? ¿Se acuerdan? En cuanto lo eligió, le dijo, ahí está, eres el rey. Y a David, no, a David le dijo, sí, vas a ser el rey, le dijo, un día. No le dijo, ahí está ya el reino, ya estás a cargo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque todos somos ¿qué? Diferentes. Y Dios determinó, por ejemplo, que para Saúl era rápido, ¿sí? Y para David dijo, no, pues lo voy a trabajar un poquito, ¿sí? Pero sí lo voy a cumplir, le voy a dar lo que le prometí. Entonces tenemos que entender eso en nuestra vida. En 2 de Pedro 3, vamos a buscar ahí ya concluyendo. 2 de Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3. Aquí nos dice algo interesante también Pedro. 3, 8 y 9. Miren lo que dice. Dice, pero amados, dice, no ignoréis esto. Dice, no quiero que ignoren esto. ¿Qué es lo que quiere Pedro que no ignoremos? Dice, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios no mide el tiempo como yo lo hago. O sea, para mí 1000 años, pues olvídense. O sea, a veces ni siquiera nos podemos imaginar tanto tiempo, ¿no? Porque nuestro tiempo en la tierra es muy reducido. Y dice, pero para Dios no es así. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Cuando Dios habla de tiempo, pues hay que intentar ser pacientes y tener confianza en él cuando se trata de esperar, ¿sí? Pero también debemos entender que Dios hace las cosas, las va a cumplir, perdón, ¿sí? En su momento dice, el Señor, dice, ya cuando les dice esto aquí a la iglesia, Pedro les dice, para empezar, entiendan esto, digo, para Dios, 1000 años son como un día es como 1000 años. Es decir, él mide el tiempo de una forma muy distinta a nosotros. Dice, así que entonces, dice, Él no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Y aquí habla de su venida, ¿no? Y cuántos de nosotros también decimos, no, pues desde cuándo dicen que ya va a venir Jesús, y que ahora sí, y que ya mero, y que las señales, y que se está cumpliendo esto y lo otro, y nada. ¿Dónde está Jesús? Dice, por aquí dice, sino que, dice, aparte, lo que nos quiere destacar también, dice, Dios también es paciente con nosotros, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, dice aquí que Dios no se tarda. No se tarda, o sea, simplemente Él mide el tiempo de otra forma, muy distinta a la que yo lo hago.
Eso tenemos que entenderlo. Si se preguntan, no sé, ahorita que hicimos una pausa en nuestra historia del principio, si logramos llegar a aquel lugar a donde íbamos, sí logramos, ¿sí? Probablemente con más del doble de tiempo que se esperaba, pero llegamos, ¿sí? Podríamos decir que según nuestro reloj, llegamos tarde, ¿sí? Muy tarde, demasiado tarde a donde íbamos. Pero si nosotros viéramos el reloj de Dios, nos daríamos cuenta de que llegamos como a tiempo, justo a tiempo. En el momento en que Dios lo había determinado. ¿Sí? Pero les digo, como nosotros no nos medimos así, pues qué frustración, ¿no? Es para el ser humano estar esperando, estar sintiendo que las cosas se retrasan, sentir que se te escapa la oportunidad, sentir que el tiempo se te perdió, se te fue, ¿sí? Pero Dios dice, no, o sea, eso no existe para Dios, ¿sí? Dios hace las cosas, las permite también, porque Él mide las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, esto tenemos que entenderlo en nuestra vida, ¿sí? Cuando sentimos que Dios se tarda, dice Dios, no que no se tarda. O sea, Dios hace las cosas cuando Él determinó que deberían de ser hechas, de suceder. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que confiar en eso. Y les digo, nuestra vida sería muy diferente, ¿sí? Sería más llevadera, más tranquila, con menos estrés, menos preocupaciones. Finalmente les digo, pudimos llegar a donde íbamos, ¿no? Y pasamos una buena estancia por ahí. Así que, porque Dios así lo había decidido y determinado. Muy fuera de nuestro tiempo, o del tiempo en que nosotros quisiéramos, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Y vamos a terminar con esto del texto de Eclesiastés 3:11 que leímos al principio. Dice, Dios todo lo hizo hermoso, perfecto, ¿sí? Y nos dice algo aquí muy especial, dice, en su tiempo. ¿En el tiempo de quién? De Él, no en el mío. O sea, en el tiempo de Dios, todo es perfecto y bonito. En el mío, pues no, las cosas se salen de control, hay espera, hay impaciencia, frustración, porque pues ese no es mi tiempo, el tiempo de Dios no es el mío, y por eso las cosas se me hacen que se salen de control, se me hace que la estoy pasando mal, sí, pero dice que Dios hace las cosas como perfectas, bonitas, pero en su tiempo, y aquí está el problema para nosotros. Dice, puso eternidad en nuestro corazón, y aquí está el otro detalle que queremos destacar, dice, y nosotros no alcanzamos a entender, porque su tiempo no es mi tiempo, y es un problema para nosotros, ¿sí? Dice, no alcanzamos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, o sea, desde el principio hasta el fin, dice, pues, ¿no? A veces nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Ahorita que les contábamos esta experiencia, es algo que hasta ahorita no lo he entendido, ¿sí? O sea, ¿por qué tanto obstáculo? ¿Por qué tanto retraso? Pero yo llegué a entender que Dios hizo todo, dice, perfecto en su tiempo. O sea, tal vez no lo he llegado a entender plenamente o las razones de Dios, pero creo que entendí que mi tiempo no es el tiempo de Dios. Y con eso ya llevamos de gana, ¿no? De entender que nos medimos de manera diferente. Y vean lo que nos dice por aquí, ya vamos a terminar. Dice, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, es decir, las estrellas tienen una órbita que Dios les determina, ¿sí? Un trayecto. Dice, los propósitos de Dios no conocen, ¿qué dice ahí? Premura,
ni demora. O sea, no tienen prisa los planes de Dios, ni tampoco se retrasan. Así como las estrellas, dice, así como tienen un movimiento que Dios les fijó, ¿sí? A las estrellas, a los planetas, y ninguno se sale de su curso, ni se adelantan, ni se retrasan, dice, así son los planes de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece? O sea, no llegan antes, no se aceleran, pero tampoco que se retrasan, no llegan tarde como pudiera parecer a nosotros. Qué padre que Dios se adelantara, ¿no?, de las cosas. Eso pensaría Abraham, por ejemplo. Ay, ojalá Dios se adelantara un poquito más a sus planes. David lo hubiera pensado también. Lázaro y su familia hubieran dicho, ¿por qué no se adelantó un poquito más? ¿Por qué no se apresuró Dios a hacer algo antes? Eso sí nos gustaría, ¿verdad? Pero no sé si aquí tampoco se atrasa y eso tenemos que entenderlo, ¿sí? Porque eso sí nos parece cuando decimos, ay, cuando yo digo y veo mi reloj, digo, pues ya se tardó. Dice, por los símbolos de las densas tinieblas y del horno humeante, esto fue una imagen que Dios le presentó a Abraham, ¿sí? Una figura, para que entendiera algo. Dice, ¿qué le quiso enseñar Dios? Dice, la servidumbre de Israel en Egipto. Y le puso dos símbolos por ahí, tinieblas y un horno humeante. Eso simbolizaba la servidumbre de Israel o la esclavitud de Israel en Egipto, ¿sí? Dice, y había declarado el tiempo de su estancia ahí. Dios le dijo, ¿sabes qué? Tu descendencia va a estar por ahí, dice en Génesis 15, dice, van a estar en Egipto, van a estar de esclavos durante 400 años. Y les digo, cuando Dios nos dice fechas también, pues aunque nos diga la fecha es un problema para nosotros porque generalmente son periodos largos de tiempo que mucha gente no alcanza, o la mayoría no alcanza a ver el cumplimiento de esas profecías. 400 años de esclavitud. Dice, pero después de esto le dijo a Dios, saldrán con gran riqueza. Van a salir de Egipto, de ahí los voy a sacar, pero van a pasar, ¿cuánto tiempo dice? 400 años. No, ¿cuánto tiempo? Y entonces se murió aquella primera generación que sabían, y entre más pasaron las generaciones, pues se fueron olvidando de esto. ¿Sí? De tal manera que muchos hasta se olvidaron de Dios durante 400 años allá en Egipto. Muchos perdieron la fe, a lo mejor unos poquitos todavía conservaban esa esperanza, pero aún así pues era complicado porque decían, tantos años, ¿no? Pero fíjense bien lo que dice aquí. Dice, y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgullo imperio de los faraones. Porque Dios dijo 400 años, ni más ni menos. No se iba a adelantar eso, ni tampoco se iba a retrasar. Y cuando llegó el tiempo, dice aquí que en vano se empeñó el faraón para impedir esto, porque Dios dijo, yo los voy a sacar de ahí. Y el faraón, con todo su poder, que era el mero mero del mundo, no pudo hacer absolutamente nada. Es más, él mismo dijo, váyanse de aquí. ¿Sí? Dice, en el mismo día, esto es bien importante, dice, en el mismo día señalado por la promesa divina, porque Dios determinó un día. O sea, no dijo, pues hay 400 años, pero pues a ver, dentro del año 400, a ver cuándo. Dios determinó un día, una hora, una fecha específica. Y dijo, ese día, ¿qué pasó? Dice aquí, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto, cuando Dios dijo que así iba a pasar. ¿Sí? Así también, dice, fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir, la primera vez. ¿Sí? Dios determinó una fecha. No fue el 25 de diciembre, es una fecha, ¿cómo podemos decir? Inventada, ¿no? Por el ser humano, pero Dios determinó una fecha, dice, y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, ¿del tiempo de quién? De Dios, no del de nosotros, Jesús nació. ¿Cuántas generaciones pasaron? Muchísimas, ¿sí? Y muchos perdieron la confianza, la fe, y dijeron, pues
quién sabe, yo creo que ya no va a venir un Salvador. Y se olvidaron, pero la promesa se cumplió. Ahora, esto para nosotros es historia, ¿no? Pero Dios también determinó un tiempo, un día, una hora para su regreso. ¿Sí? Y esto es lo que estamos esperando nosotros. Y muchos también en el camino se han desesperado, han perdido la confianza y han dicho, pues no, yo creo que ni va a venir, quién sabe cuándo. Es más, yo creo que va a tardar otros 1000 años, o no sé cuándo, hasta decimos eso, ¿no? Pero si somos estudiosos de su palabra, nos vamos a dar cuenta que estamos muy cerca, ¿sí? Muy cerca, más de lo que nos podamos imaginar tal vez, ¿sí? Y se va a cumplir, así como se cumplieron todas estas profecías, estas promesas de Dios. Así que muy pronto vamos a ver eso también, si estamos con vida, ¿no? Y en nuestra vida, en lo personal, esto también nos debe de animar. ¿Por qué? Porque todos esperamos algo en nuestra vida, ¿sí o no? Un logro, una promesa de Dios, esperamos algo, ¿sí? Ayuda de Dios. Y a veces parece que tarda esa promesa, que no me escucha. Y que a otros sí se los concede y a otros sí los escucha y a mí no. Pero hay que entender que dos cosas. Bueno, que las promesas de Dios dicen ni se apresuran, ni se tardan. Y otra cosa que tenemos que aprender también es que todos somos diferentes. Que Dios va a hacer en mi vida las cosas en el momento en que las determinó, y muy probablemente y casi seguramente van a ser en un tiempo muy diferente al que te las va a conceder a ti. Entonces nosotros no tenemos que estarnos estresando y preocupados, ¿no? ¿Y por qué él sí y a mí no? Y a él se lo dio rápido y conmigo se tardó tanto tiempo. O ni siquiera se acuerda. Entonces, ojalá que lleguemos a entender que Dios es un Dios puntual, ¿sí? Que no se tarda, aunque parece. Y parece que se tarda, les digo, porque medimos el tiempo muy diferente. Pero hay que recordar esto, ¿sí? Que para Dios dice un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Entonces, lo que hay que pedirle aquí a Dios es que nos dé confianza, tranquilidad, paciencia, paz, y que confiemos en sus promesas y que entendamos que todos somos diferentes y Él nos da un trato muy diferente y muy especial a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.